Bueno, buen móvil de Yulay y ya estuvimos conversando un montón de cosas súper interesantes porque tenemos a Rosana Malanelli, escritora, socióloga y profesora, que escribe este libro sobre los tontos, sobre su primer disco. Y que no solo habla de los tontos, sino de una época también, plena salida de la dictadura. Y también habla del antes de Montevideo y del ahora, ¿no? Este doble camino. Así que recibimos a Rosana. Bienvenida a La Mañana en Casa. Muchas gracias. Bueno, primero, la primera pregunta es ¿por qué los tontos? ¿No? La elección, este libro, ¿que dónde lo podemos conseguir? Así la gente ya va... En todas las librerías. Todas las librerías. A ver, la banda, y me llama la atención que el corto tiempo, todos conocemos, no hay nadie que no conozca a Los Tontos, ¿no? Sí, Los Tontos, bueno, fueron una banda muy conocida en los años 80, mediados de los 80, 85, con su primer disco que se llamó Los Tontos, como el libro. Y ellos, bueno, fueron disco de oro. Eso ya más o menos te pinta todo. Y además como fueron muy disruptivos. Y también hubo una cosa que fue que una empresa, que no me acuerdo exactamente cuál era, usó una de sus canciones, Quiero el puré. O sea, el himno de los conductores imprudentes, usó la música para hacer una propaganda. Entonces sonó esa canción tremendamente y bueno, asociada con sus autores que eran Los Tontos. ¿Por qué es importante estudiar a este tipo de bandas en esa época? O escribir, tener estos relatos de ese tiempo. Bueno, yo viví esa época, ¿no? Porque yo en esa época ya era grande, digamos. Y elegí esta banda porque era de todas las que más me interesaba. Fue, como te decía, una banda muy disruptiva, que hacía mucho humor y que hacía cosas que no eran las más vistas en la Montevideo de aquel momento, que era Montevideo que reiniciaba su vida después de los años de dictadura, que fueron terribles. No hay mucha necesidad de abundar. Se terminó todo, fue un freno y un empezar de nuevo en todos los sentidos de la vida. Bueno, se termina esa época y Los Tontos aparecen como una bocanada de aire fresco, como algo nuevo, como una suerte de... Además de personas que tenían mucho humor y que jugaban con el absurdo, pero que también eran lo suficientemente inteligentes como para plantear cuestiones sobre Montevideo que si uno sigue las puede encontrar en el día de hoy. Como que estaban prefigurando mucho de la Montevideo de hoy. Ya es una banda que en dictadura ya el nombre ya se hubieran censurado, ¿no? Bueno, probablemente Los Tontos. Probablemente, sí. Que eso indica de que estábamos saliendo de la dictadura y estábamos volviendo a la democracia. El nombre de Los Tontos lo tenía elegido Podargo, que era el baterista, cuyo nombre es Leo Baroncini. Ya cuando estaba en preparatorios, cuando él estaba en el liceo ya se preparaba para tener una banda, siempre quiso tener una banda, ya hacía canciones y el himno de los conductores imprudentes ya lo tenía hecha cuando llegó a la banda. O sea que Baroncini, yo te preguntaba, a ver si era verdad esa noticia, que estaban los estómagos también, ¿no? También estaban los estómagos y eso, como te decía, es lo que justifica o lo que justificó que ellos fueran disfrazados, que ellos se pusieran los lentes negros, que se pusieran nombres ficticios para separar a Baroncini, Los Tontos, que era su banda, de Los Estómagos, que era una banda de esa integración, sacándola de Tabela, porque Tabela tuvo un cortito... Muy poquito. Eran Leo Baroncini, eran Trevor Podargo, Renzo Teflón y Calvin Rodríguez. De Calvin hasta el día de hoy es Calvin Rodríguez para todo el mundo. O sea, que es como ese nombre artístico. Sí, ¿Por qué, en esta investigación, por qué hay cambio de nombre? ¿Vos le adjudicás a esto, de tener que cambiar otro rol? ¿Por qué el nombre artístico? ¿De ellos? De ellos. Y sí, porque ellos, Baroncini precisaba ponerse otro nombre y los otros dijeron, bueno, vamos a ponernos todos otro nombre. Hicieron una cosa que tenía que ver un poco con el absurdo, era un poco como el tema de los hermanos Marx. Estos eran tres, también tenían sus seudónimos, también humor, absurdo, también mucho pensamiento sobre la realidad. ¿Por qué el éxito con la juventud? Una edad de los 14, 13, adolescencia, que fue furor para ellos. Fue furor. Bueno, yo creo que es un poco por lo que te estaba diciendo, porque eran completamente diferentes, porque tenían una propuesta que era muy divertida, muy diferente a todo lo que había. Veníamos de esos 10 años donde la música que sonaba no tenía nada que ver con lo que hacían ellos. Y acá en este libro yo es personaje de este libro el Gavilán, que es un músico actual,
que Gavilán tiene... es el que le hace un homenaje. Gavilán es el que les hizo un homenaje, más o menos en el mismo momento que este libro estaba en producción, apareció ese recital del Gavilán. Y él lo que dice fue que los vio y que fue una revelación. Y que él decidió ser músico mirando a Los Tontos, y que mirando a Los Tontos decidió que no quería ser baterista, sino que quería estar al frente, porque le gustó mucho Renzo Teflón, digamos, y que los miraba y bueno, y yo lo tomo como ejemplo de lo que le pasó a tantos, que salían, además iban a bailar, estaban las canciones de Los Tontos, y era lo que bailaban. Estamos hablando de que esa época para el rock fue muy importante y fue como la semilla, fue como plantar semillas para toda la época que viene después de, bueno, bandas que hasta el momento siguen con un éxito tremendo. Sí, es un movimiento que tuvo sus bemoles, digamos, porque poco después de que salió este disco de Los Tontos, yo no sé si te acordás que hubo un espectáculo que estaba promocionado por la Intendencia de Montevideo, donde hubo problema como en una banda, que el cantante terminó preso porque... ¿Clandestino? Sí, clandestino, porque dijo groserías, digamos, sobre los parlamentarios. Y le hicieron una denuncia y esa persona terminó detenida. No tenía 18 años. Y bueno, y fue detenido por algo bastante mínimo. Y ahí ya el rock estaba como... Este primer movimiento ya estaba como en un proceso medio como de disolución. Pero claro, después siguió, porque una vez que uno al voleo tira semillas, que es lo que uno hace cuando hace algo, siempre hay lugares donde prosperan, digamos. Vos tuviste hiciste no entrevistas, sino charlas con dos de los integrantes, ¿no? Sí, hice charlas por Zoom con yo les digo los tontos superstites, que es muy feo, pero son los superstites, porque Renzo murió hace unos años ya. Y entrevisté a Calvin y a Trevor. ¿Y qué sacás de esa charla con ellos? Bueno, saco la idea de que son dos personas muy sencillas, que no tienen una idea así de ser genios ni de ser súper capital o súper importantísimos para la música uruguaya ni nada. Ellos tienen el recuerdo de su juventud junto a Los Tontos, de haber pasado bien, de haber hecho buenas cosas. Pero tiene la dimensión de lo importante que fue esa banda para la música uruguaya. No sé si tienen una dimensión de eso. No sé el disco de Los Tontos fue reeditado en Argentina, en Chile. Sí, en Chile tuvieron mucho éxito también. Carbone lo llevó a Chile y tuvieron mucho éxito en Chile. Ellos no manifiestan, no vienen a decirte nosotros somos súper importantes, fuimos la banda más importante. No, ellos lo viven con naturalidad, es parte de su música, pasado. Los que están vivos siguen haciendo Los música. dos siguen haciendo música. No salen del país. No. Calvin vive en Argentina, en Buenos Aires, y Trevor vivió muchos años en España, después en Reino Unido, y después ahora vive en Estados Unidos. Y siempre siguió con su batería, y Calvin también siempre siguió con su guitarra y vinculado a la música porque le gusta mucho la producción a Calvin. ¿Está haciendo música Baronchini? Me decís que hay un canal de YouTube ahí que... Sí, de Calvin, un canal de YouTube, Calvinilo, lo pueden buscar en YouTube y lo encuentran. Tiene una canción preciosa, que se llama Inframundo, que tiene mucho que ver con este libro. Claro, porque también ahí hablan en este Montevideo de aquella época y esta época, algo subterráneo. Sí, ¿Parece un perro también? Sí, aparece un perro porque ellos tenían aquella canción, claro, ellos tenían aquella canción que hablaba de la rebelión de los animales, entonces en este libro hay una jauría que va acompañando a la protagonista. Háblame del rock y el canto popular. De aquella época. Bueno, en aquella época... Hay algo en el libro también, ¿no? Sí, hay en el libro, está bastante dicho. Para el que sabe, no inmediatamente sé si pega en cuerdas. No tanto ese enfrentamiento que había, ¿no? Bueno, yo me parece que debiera conocerse. Todos los que atravesamos esa época tendríamos que saberlo, que hubo mucha dificultad por aceptar lo nuevo. Que el mundo venía muy... Si no sos de los míos, no está bien. Y que el rock fue un movimiento muy resistido, que lo trataban de imperialista, música en inglés, guitarras eléctricas. Bueno, por ejemplo, Alfredo Zitarrosa dijo, las guitarras eléctricas son cosas de electricistas. Es como, son frases que te muestran que había una puja por ese canto popó, que por supuesto reivindicaba también una raíz muy válida, que es la raíz de la resistencia a la dictadura. Pero venía otra época.
¿Qué pasa con el homenaje que se hizo después o este espectáculo para despedir al público, no? Sí, hicieron Los Tontos un recital hace poco en la Sala Citarrosa. Bueno, después de tantos años de no tocar, se juntaron, estaba también el Gavilán, hubo músicos invitados, y bueno, para ellos fue la despedida del público. Yo fui a verlo, el recital fue excelente, la gente disfrutó muchísimo y creo que ellos también, porque eso también me parece que es muy importante cuando un artista hace un espectáculo, que no se vea el sufrimiento, que se vea el goce. Y creo que ellos lo mostraron mucho en ¿Cómo van apareciendo las canciones en este libro? Porque es sobre el primer disco, eso que eran Los Tontos, ¿no? Sí. Este es un libro de una serie de Editorial Estuario que se va haciendo, digamos, por invitación. A mí me invitaron a participar, me invitó Gustavo Verdecio. ¿Cuántos libros hay estos? Hay un montón, ya hay 27. ¿Y este fue el? No, ya hay 26 o 27. Este es el 25. ¿Y por qué tan lejos Los Tontos? Yo no sé si es tan lejos. Yo te diría que por suerte, porque si a mí me hubiesen invitado ya estaban Los Tontos, hubiese tenido que hacer Sumo, que también era la banda que hubiese elegido, pero me parece que era mucho más lejana y más complicado. Creo que no fue tanta la demora, ¿eh? No sé cuántos años hace que está... Ponele, cuando salió este libro, el mismo año, salieron 3 más. Así que creo que no es tan para llegar a Los Tontos. Pero ¿y cómo aparecen las canciones ahí en ese libro? Mira, a mí me invitaron, ¿no? Me invitó Gustavo Verdecio, me dijo, elegí banda, haces lo que quieras. Bueno, yo dije, voy a escribir narrativa. Y lo que voy a hacer es una persona que camina acompañada de una perra, como vos decías, Búa, por la ciudad de Montevideo. Y lo que a mí me interesa ver es si esas canciones que sonaban tanto en el 85, que sonaban con un sentido determinado, no importa si el sentido se mantiene, en esta Montevideo de hoy, que es la Montevideo de los 2025, si esas canciones siguen sonando. O sea que si vos venís por ahí y ves cosas que tengan que ver con esas canciones. Entonces las canciones van apareciendo a medida que en la caminata van pasando cosas que tienen que ver con esas canciones. Y que debo decir, en honor a la verdad, que no son para nada forzadas. Que son... o sea, todo lo que aparece en este libro son cosas que yo las vi caminando, porque yo camino mucho en la ciudad de Montevideo. ¿Eso quiere decir que no somos muy distintos del 85 al 2025? No, somos muy distintos, sí. Porque no quiere decir que estén las canciones, no quiere decir que mantengan su sentido. Por ejemplo... A ver. Ellos hicieron una canción que se llama... El Waterclaw Azul ayer se me perdió, que era una sátira, una ironía, digamos, una cosa como de tomar el pelo a una canción de Silvio Rodríguez que se llamaba Mi unicornio azul ayer se me perdió. Hicieron esa canción en la cual de lo que hablan es de un water que se pierde y de lo que eso significa para la persona. En aquel momento era una sátira de esa canción. Hoy cuando vos vas caminando por Montevideo y ves tanta gente que no tiene baño y ves en muchas partes como está Montevideo, esa canción cobra una actualidad impresionante, ¿entendés? Porque es gente a la cual realmente le robaron y le desapareció el Waterclaw. Bueno. La verdad que es un placer hablar contigo, Rosana. Invitamos a todos a ir a buscar los libros. Este libro de Los Tontos y toda la secuencia de libros que hay. Sí. Así que para conocer una banda que capaz que conocemos de nombre, que conocemos alguna canción, pero acá capaz que nos vamos a meter un poquito más. Súper interesante la banda, en su realidad. Gracias, Rosana, por este ratito. Gracias a ti por la invitación. De verdad. Nos vamos con Petru.